Flowen presenta los webinars en vivo. Hoy tenemos aireación en aguas residuales, fundamentos y tendencias, con el ingeniero Leoncio Uturi, especialista en tratamiento de aguas residuales. El día de hoy, el webinar que vamos a hablar, considero que es uno de los temas más importantes, por no decir uno de los que más influyen al momento que nosotros diseñamos. Estoy seguro que aquí dentro del público o dentro de los participantes de este webinar hay muchos ingenieros o hay muchos estudiantes o egresados que están muy interesados en el tema de tratamiento de aguas residuales, y considero que el tema que hoy vamos a hablar les va a ayudar muchísimo en el desarrollo en su formación, o si es que están liderando cualquier proyecto que incurra tratamientos biológicos, porque el hecho de hoy día vamos a hablar aireación en aguas residuales, cuáles son los fundamentos, cuáles son los criterios que como nosotros como ingenieros o como profesionales en este rubro debemos enfocarnos al momento de elegir un tipo de tecnología, y cuáles son las principales tendencias en el aguas residuales. Recordemos que dentro del macro de las aguas residuales nosotros podemos encontrar las aguas residuales industriales, las aguas residuales domésticas, el agua gris. Sin embargo, cada una de ellas presenta características muy distintas. Entonces, es importante poder trabajar netamente de acuerdo a cada característica del agua residual, y en base a eso poder definir. Entonces, el día de hoy lo que vamos a enfocarnos es netamente en la aireación en aguas residuales, cuáles son los fundamentos y las tendencias. Como sabemos, la aireación en el tratamiento de aguas residuales y netamente en las plantas de tratamiento están enfocadas en varias etapas. Podemos encontrar etapas del pretratamiento, del tratamiento primario, del tratamiento secundario, del tratamiento terciario y el tratamiento de lodos. Sin embargo, en síntesis, las plantas de tratamiento de aguas residuales reciben agua residual, y por ende lo que se busca es generar un agua tratada. Sin embargo, en todos estos procesos, lo que es más común en tratamientos biológicos es generar los lodos biológicos que están siempre presentes. Recordemos que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, y eso lo evidenciamos en las plantas de tratamiento, en la generación de estos lodos. Sin embargo, las plantas de tratamiento no trabajan solas, sino se requiere la adición o el suministro de algunos insumos. Pueden ser los insumos químicos o en este caso de la aireación. Adicional a ello, la aireación forma parte de cada proceso de tratamiento, y en esta presentación lo que vamos a evidenciar cuáles son los procesos en los cuales incurre esta aireación. Uno de los primeros procesos en los cuales nosotros nos enfocamos cuando queremos diseñar un sistema de aireación es en los procesos bioquímicos. Pero uno se pregunta, ¿cuáles son esos procesos bioquímicos que requieren aireación? Por ejemplo, uno de los principales procesos bioquímicos que requieren aireación son la respiración exógena, o podríamos decir la cantidad de oxígeno que requiere los microorganismos para degradar la materia orgánica. Eso lo vamos a ver más adelante con mucho mayor detalle, pero en síntesis, los procesos bioquímicos que requieren aireación son la respiración exógena, la respiración endógena, que se refiere a la cantidad de oxígeno que requieren los microorganismos para subsistir, para vivir, y también muy importante la remoción de nutrientes. Recordemos que el principal enfoque en la remoción de nutrientes son la desnitrificación y la nitrificación, en las cuales la nitrificación requiere un mayor consumo de oxígeno, a diferencia de la desnitrificación, en las cuales nosotros aprovechamos el oxígeno presente en los nitratos. Otro proceso importante y forma parte de las principales etapas de la aireación son los procesos físicos. ¿Y cuáles son los procesos físicos que requiere la aireación? Son los procesos como homogenización, que las podemos encontrar en los tanques ecualizadores, en los cuales el objetivo principal no es transferir oxígeno, simplemente generar esa mezcla o esa homogenización generada por la turbulencia, por la aireación, para generar que las cargas ya solo sea en la carga de caudal o la carga bioquímica presente en el agua residual, sea de manera homogénea. Otro punto importante es en la suspensión y la flotación. En la flotación podemos encontrar un ejemplo muy particular, y que estoy seguro que muchos han escuchado sobre ella, es sobre los sistemas DAF, los sistemas de flotación de aire disuelto. Y por ello, la aireación está presente en estos dos procesos, en los procesos bioquímicos y en los procesos físicos, en estos dos procesos.
Sin embargo, uno se hace la pregunta, ¿en qué etapa se requiere adhesión? En base a lo que hemos explicado anteriormente en los procesos bioquímicos y en los procesos físicos, ¿en qué etapa se encuentra la adhesión? Bueno, en esta presentación vamos a poder evidenciar justamente eso. Y las podemos enfocar en estas etapas. En la etapa de pretratamiento, en la etapa de tratamiento primario, en la etapa de tratamiento secundario y en la etapa de tratamiento de lodos. Y uno se preguntará, ¿por qué en la etapa de pretratamiento? Si ahí encontramos etapas como el cribado, el desarenado, las trampas de grasa. Bueno, dentro del sinnúmero de tecnologías de tratamiento primario podemos encontrar también los pretratamientos compactos. Y una de las ventajas de los pretratamientos compactos, a diferencia de los pretratamientos cotidianos, podemos encontrar que esta puede contener las tres etapas que ya habíamos mencionado antes: el cribado, el desarenado y las trampas de grasa. Pero en específico, la aireación está presente en las trampas de grasa o en la etapa de desengrasado, en las cuales se hace uso de un pequeño blower que a través de burbujas gruesas van a mejorar el proceso de ascensión de las grasas. De esta manera podemos encontrar que la aireación también está presente en los pretratamientos, en los procesos de desengrasado, porque nos va a permitir acelerar el proceso de ascensión de estas grasas y para que puedan ser retirados de la mejor forma. Otro ejemplo, como parte del tratamiento primario, podemos encontrar los ecualizadores. Como habíamos explicado anteriormente, uno de los procesos físicos es la homogenización, y esta homogenización se hace presente en los ecualizadores, cuyo objetivo principal es justamente eso: mantener una concentración homogénea no solo en parámetros, sino también en caudal. Recordemos que la variación de caudal no es la misma a lo largo de todo el día, sino que varía de acuerdo a las horas. No es la misma la generación que yo puedo encontrar a las 8 de la mañana o a las 7 de la mañana, en la que todas las personas salen al trabajo, no es la misma que yo puedo encontrar alrededor del mediodía. Entonces, en el tratamiento primario podemos encontrar un primer uso de aireación en los tanques ecualizadores. Otro punto que habíamos mencionado anteriormente son los sistemas DAF. En los sistemas DAF, que son parte de un tratamiento físico-químico y forma parte de los tratamientos primarios, el objetivo principal de la aireación es de generar esas nanoburbujas. Y esas nanoburbujas se generan a partir de la compresión o el aire a partir del cual se disuelve en este calderín, y eso se basa muy en claro a la ley de Henry. Y es lo más común, o el ejemplo más común que podemos encontrar es cuando nosotros agarramos una botella de gaseosa, en las cuales nosotros agitamos y el aire se disuelve, en este caso el aire se disuelve en este medio líquido. Y ese es el mismo principio que se rige a partir de los sistemas DAF, en las cuales a partir de ese calderín, una pequeña agua, una pequeña parte del agua que ingresa a este sistema DAF, alrededor del 30%, es ingresada a este calderín para generar justamente que el aire se disuelva y de esa manera poder generar las nanoburbujas que nos van a apoyar en el proceso de ascensión de los lodos que se generan en este tratamiento físico-químico. En resumen, el tratamiento primario lo podemos encontrar en los tanques de aireación y en los sistemas de flotación de aire disuelto, o DAF. Otro punto importante, y estoy seguro el más fundamental como parte de los requerimientos de aireación, son los tratamientos secundarios. Dentro de los tratamientos secundarios, nosotros podemos encontrar tecnologías o tratamientos aerobios como también anaerobios. Sin embargo, los aerobios, como su propiamente nombre lo dice, requieren una aireación. Y dentro de los tratamientos aerobios podemos encontrar un sinnúmero de tecnologías, desde lagunas aireadas, desde tecnologías de lodos activados o de la tecnología MBBR o MBR, en las cuales requiere una aireación. Otro ejemplo muy fundamental, y eso lo vamos a ver más adelante porque hay varias tecnologías de aireación, no solo hay un equipo de aireación. Entonces, y a partir del cual nosotros podemos elegir cuál es el mejor. Aquí podemos observar un ejemplo de un reactor MBBR en esta parte superior y un ejemplo de un reactor de lodos activados. Otro enfoque muy principal y en las que también está presente la aireación son en los tratamientos de lodos y en específico los digestores. ¿Y por qué? Porque recordemos el trabajo o el objetivo fundamental de los tratamientos de lodos es justamente estabilizar estos lodos, estos productos, este contenido de materia orgánica
que se desprende de los sedimentadores y son almacenados en estos tanques, en las cuales se busca estabilizar estos lodos para que puedan de una manera u otra ser reaprovechados o ser dispuestos como residuos. Entonces, para poder nosotros disponer estos residuos como no peligrosos, es necesario estabilizarlos y disminuir el contenido patógeno de estos lodos. En resumen, las etapas que se requieren en aireación, y estoy seguro que alguno me preguntará, ¿hay una etapa adicional? Sí, hay una etapa adicional en la que también se requiere aireación, son la etapa de instrumentación. Recordemos que hay equipos que requieren también aire, por ejemplo, las bombas neumáticas requieren aire a presión, algunas electroválvulas también requieren aire a presión. Pero como parte de los sistemas de tratamiento podemos encontrarlos en los pretratamientos, en los tratamientos primarios y en los tratamientos secundarios y en los tratamientos de lodos. Pero uno se preguntará, ¿cuál es la base fundamental de los sistemas de aireación? ¿O cuál es el principio de estos sistemas? Para ello, es importante entender la importancia de la aireación dentro del sistema de tratamiento. Y aquí es importante distinguir que la aireación, recordemos, que incurre a un mayor consumo energético. Y este consumo energético se ve reflejado en esta pequeña gráfica. Como podemos observar aquí, más del 57% o más del 50% del consumo energético en una planta de tratamiento se genera por radiación. Ahí el hecho de poder enfocar la importancia de este parámetro en específico dentro de la conceptualización o el diseño de todo sistema de tratamiento. Más del 50% se genera en la aireación. Por eso es importante enfocarse muy en claro en este sistema, porque si nosotros desperdiciamos aire, estaremos requiriendo equipos de mayor potencia y por ende un mayor consumo energético. Y eso es lo que no queremos. Como indicaba anteriormente, el principio del sistema de toda transferencia de oxígeno se basa en la teoría de doble película. Esta fue propuesta por Whitman en el año 1923 y considero que esta pequeña gráfica nos va a permitir entender cuál es este proceso de transferencia. Y es importante entender que para la transferencia de este oxígeno a un medio líquido requiere una serie de procesos y hay una serie de resistencias que impiden que la concentración de aire en este punto no es la misma a la que se van a encontrar en el oxígeno disuelto en el medio líquido. Para ello, vamos a encontrar dos tipos de resistencias. La resistencia generada por una película gaseosa y la resistencia generada por una película líquida. Más adelante podemos observar que la mayor resistencia para este proceso de transferencia de oxígeno es generada por la película líquida. Luego de que la burbuja de aire ha sobrepasado estas resistencias de la película gaseosa y la película líquida, podemos encontrar que el oxígeno está presente en el medio como oxígeno disuelto. Y de esta manera, como oxígeno disuelto, esta puede ser aprovechada por los microorganismos como parte de su desarrollo de su respiración celular. En principio, esa es la base fundamental de la teoría doble película que explica cuál es el proceso de transferencia de oxígeno y que vamos a entender posteriormente cómo se explica este proceso de manera un poco más entendible. Como habíamos indicado anteriormente, podemos encontrar las principales resistencias son las películas gaseosas y las películas líquidas. Aquí podemos encontrar la fase gaseosa o la burbuja de aire que intenta transferirse hacia un medio líquido, que es en este caso el agua residual. Entonces, para lo cual nosotros vamos a encontrar dos tipos de resistencias y dos concentraciones distintas. Recordemos que aquí se basa el principio fundamental de la ley de Fick o la ley de difusión, en la que la concentración de una fase gaseosa no es la misma concentración que se va a encontrar en la fase líquida. Recordemos que hay dos tipos de resistencias: la resistencia generada por la película gaseosa y la película líquida. Pero, sin embargo, hay una resistencia general, y esta resistencia general nos va a permitir entender cuál es la fórmula fundamental en la transferencia de oxígeno o la velocidad de transferencia de oxígeno, para lo cual es importante entender que la resistencia generada por este proceso es generada por QL. En este caso se determina a partir de la relación inversamente proporcional de la resistencia generada por las películas gaseosas y las películas líquidas. Pero lo peculiar aquí es que debido a que el oxígeno es un gas soluble en el agua, se reduce o se elimina la resistencia generada por la película gaseosa,
y por ende la principal resistencia generada durante el proceso de transferencia es generada por la película líquida. Y de esta manera podemos decir que la resistencia QL es generada principalmente por la película líquida. Y aquí podemos observar la fórmula general o la ley fundamental de los procesos de transferencia de oxígeno, en las cuales el flujo de oxígeno transferido, en este caso N, viene generado por kilogramos de oxígeno por metro cuadrado hora, el coeficiente de difusión o la velocidad de transferencia, que es generado por la resistencia, y la diferencia de concentraciones, la concentración de un medio gaseoso y la concentración en el medio líquido, que eso forma parte del oxígeno disuelto. Sin embargo, uno me preguntará, pero ¿para qué nos sirven estas unidades? Kilogramos de oxígeno por metro cuadrado hora. Si nosotros queremos, al momento que nosotros diseñamos un sistema de tratamiento, lo que buscamos es difundir el aire en un volumen determinado. Y no nos sirve las unidades en kilogramos de oxígeno por metro cuadrado hora, sino nos serviría kilogramos de oxígeno por metro cúbico por hora. Es a partir de eso en que nace la teoría de doble película de Widman y se complementa a partir de este siguiente artificio, en las cuales nosotros multiplicamos el área sobre el volumen. De esta manera nosotros podemos decir que tenemos el área a partir del cual se va a difundir el oxígeno disuelto o la aireación por medio de un volumen definido. De esta manera nosotros, al multiplicar por el área entre el volumen, podemos establecer la masa de transferencia de oxígeno por metro cúbico por hora. De esta manera podemos distinguir la fórmula general de los procesos de transferencia de oxígeno, que viene dado por la siguiente fórmula. La masa de transferencia de oxígeno es igual al coeficiente volumétrico o coeficiente de transferencia de oxígeno, el cual depende de varios factores. Este factor depende tanto de la calidad del agua como de los tipos de aireación. Y vamos a ver más adelante cuál es su importancia dentro de este proceso de transferencia. Y la fuerza impulsora, que viene dado por la diferencia de las concentraciones en la fase gaseosa como en la fase líquida. Luego de entendido este proceso de transferencia, cuál es la base principal y para poder entender mucho más adelante lo que vamos a ver, nosotros podemos distinguir, y es una de las metodologías que actualmente aplico para el momento de seleccionar o realizar sistemas de tratamiento biológico, y yo la subdivido en 4 etapas. La primera etapa es, primero, determinar cuánto es el requerimiento de oxígeno que requiero. Y este requerimiento de oxígeno se basa en tener en consideración algunas variables. Entre las principales variables que nosotros podemos considerar para determinar este requerimiento de oxígeno es la temperatura, la DBO. Recordemos que dependiendo de la carga orgánica que nosotros queramos remover, va a estar en función a la cantidad de oxígeno que nosotros queremos suministrar. Y muy importante, el caudal de entrada. Recordemos que los sistemas de tratamiento se enfocan en su diseño en base a este parámetro fundamental, el caudal de entrada. Y las concentraciones de nutrientes. Como habíamos indicado inicialmente, parte de la aireación se utiliza en procesos bioquímicos, como en la remoción de nutrientes, y también es importante tener en consideración. Luego de haber establecido esta primera etapa de los requerimientos de oxígeno, la segunda etapa es determinar el requerimiento de aire. Recordemos que el aire que nosotros respiramos, su 100% no es oxígeno, es alrededor, el 21% del aire que nosotros respiramos, el 21% está presente el oxígeno. Y por eso es importante representar que el requerimiento de oxígeno o el aire que nosotros vamos a suministrar no va a ser el mismo. Y es importante determinar los requerimientos de aire. Y las principales unidades en este proceso son los metros cúbicos de aire por día o metros cúbicos de aire por hora. Luego de tener en consideración cuánto de oxígeno voy a suministrar o cuánto es el caudal del aire, la siguiente etapa es determinar cuáles son los requerimientos de energía. Y estos requerimientos de energía se van a estar enfocados mucho a la presión. Recordemos que ante mayor presión, mayor va a ser el trabajo del motor. Y si mayor va a ser el trabajo del motor, mayor va a ser el consumo energético. Y esto, en la siguiente etapa, es por definir cuáles son los requerimientos de energía. Y estos requerimientos de energía se basan en poder determinar cuánto es el consumo energético de mi equipo de aireación.
Como siguiente etapa son los sistemas de control. Estos sistemas de control nos van a poder optimizar mucho mejor estos sistemas de adhesión, para lo cual nosotros nos podemos apoyar de sensores de oxígeno disuelto que nos van a permitir controlar el contenido de oxígeno disuelto en los reactores, y de esa misma manera, si es que apoyados con otros equipos, por ejemplo los variadores de frecuencia, nos van a permitir poder optimizar mucho mejor el consumo energético de mis equipos de adhesión. En resumen, esta metodología está compuesta por 4 etapas fundamentales, que cada etapa es el inicio de la siguiente etapa, pero es fundamental poder seguir esta secuencia porque nos va a permitir no solo escoger la mejor tecnología, sino también nos va a permitir optimizar los consumos energéticos, que es la base fundamental de los sistemas de adhesión. Otro punto importante, y entrando a la parte de requerimientos de oxígeno, como habíamos indicado, los procesos bioquímicos se basan en específico en 3 procesos. Podemos encontrar la respiración exógena, la respiración endógena y la nitrificación como desnitrificación. La respiración exógena, como habíamos indicado anteriormente, es la tasa de oxígeno necesario para los procesos de remoción de materia orgánica. Como podemos observar aquí en esta ecuación general, podemos encontrar que la materia orgánica viene dado por los compuestos o muy llamados CHONS, que es los compuestos de carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno, en las cuales se suministra oxígeno, y a partir de la suficiencia o el contenido de nutrientes y el contenido de bacterias, en este caso de microorganismos, se consume o se degrada esta materia orgánica. ¿Y qué genera? CO2 como parte de los procesos metabólicos, otros productos, así como nuevas bacterias o nuevos microorganismos que nos van a apoyar a los procesos de degradación de la materia orgánica. Entonces, como parte de este consumo de oxígeno, podemos encontrar que la mayor parte se hace uso en la respiración exógena, dentro de los tratamientos biológicos, que enfocan en la remoción de la materia orgánica. Otro punto importante, como parte de estos consumos de oxígeno, podemos encontrar en la respiración endógena, que significa que es el oxígeno necesario que utilizan los microorganismos para sobrevivir. Podemos aquí encontrar las células bacterianas y la cantidad de oxígeno necesario para que estos microorganismos puedan sobrevivir. Y de igual forma, como son seres vivos, hay la generación de CO2 y de otros compuestos como el agua y el amonio. Otro proceso importante como parte de los consumos de oxígeno, y como habíamos indicado dentro de los procesos bioquímicos, son la nitrificación y desnitrificación. Pero quiero enfocarme principalmente en la desnitrificación, porque es aquella que requiere un mayor contenido de oxígeno. Y este oxígeno aproximadamente es de 4.57 kilogramos de oxígeno por nitrato formado. De esta manera, recordemos que los procesos de nitrificación significa llevar todo el amonio presente en el agua residual en los procesos hacia su oxidación, como compuestos como nitritos y nitratos. Y un proceso de nitrificación en las cuales no se hace uso de oxígeno, simplemente se aprovecha el oxígeno presente en los compuestos de nitrato. Sin embargo, forma parte de la remoción de nutrientes en las que requieren un consumo de oxígeno. Aproximadamente nosotros podríamos decir que el hecho de considerar la desnitrificación dentro de los procesos de tratamiento, nosotros podemos reducir alrededor entre el 20 a 25% del consumo de oxígeno, debido a que esta es generada, debido a que en la desnitrificación se genera oxígeno, a diferencia de la desnitrificación en la que se requiere un mayor contenido de kilogramos de oxígeno para la eliminación, en este caso del amonio o la formación del nitrato. Y otra nota importante, recordemos que en los procesos de tratamientos biológicos en suspensión se debe considerar siempre una mezcla homogénea, ya solo sea en los lodos activados en las que se requiere que se esté en una constante suspensión, una mezcla homogénea, así como en las diversas tecnologías, ya tanto en tratamientos MBBR como en tratamientos MBR. Otro punto importante a tener en consideración es la solubilidad de oxígeno. Y esa solubilidad de oxígeno se da a través de estas principales consideraciones, como la temperatura, la presión y la salinidad. Recordemos que a una mayor temperatura el oxígeno es
más inestable y de esa manera puede escapar en forma de vapor. Y eso lo podemos evidenciar en esta pequeña gráfica, en las cuales la solubilidad de oxígeno disminuye a medida que la temperatura se eleva. No es la misma, la solubilidad de oxígeno no es la misma que nosotros podemos encontrar a 10 grados a la misma temperatura o a la misma solubilidad que nosotros podemos encontrar a 80 grados. Como podemos observar en esta gráfica, la solubilidad disminuye. Esto debido a que el oxígeno escapa en forma de vapor. Otro punto importante a tener en cuenta es generada por la presión. Cuanto mayor es la presión atmosférica, menor es la presión de oxígeno. Y esto lo podemos evidenciar en esta gráfica. No es la misma cantidad de oxígeno, la cantidad de oxígeno que nosotros podemos encontrar alrededor de 4.000 o 4.500 metros sobre el nivel del mar a la cantidad de oxígeno que nosotros podemos encontrar a 500 o como las encontramos aquí en Lima. La concentración de oxígeno varía y es importante tenerlo en cuenta cuando nosotros queremos establecer un sistema de aireación a alturas mayores a los 2.000 o que estén muy por encima sobre los 1.000 metros sobre el nivel del mar. Otro punto importante, y es muy poco tomado, es la salinidad. Recordemos que la velocidad de difusión de oxígeno varía proporcionalmente a la solubilidad de oxígeno dependiendo de la concentración de la salinidad del agua. Por ejemplo, en esta pequeña gráfica nosotros podemos distinguir que cómo la solubilidad de oxígeno varía de acuerdo a la concentración de los cloruros. Recordemos que el agua de mar tiene una alta concentración de salinidad y esa generada por los cloruros, por el sodio presente en la misma. Como vamos a observar, la concentración de cloruros varía y disminuye de acuerdo a la solubilidad de oxígeno, al oxígeno disuelto que podemos encontrar. Es importante tener en cuenta estos parámetros cuando nosotros queremos establecer un correcto dimensionamiento, un correcto diseño de los sistemas de aireación, tanto en la temperatura, la presión y la salinidad. Y otro punto importante también es la concentración de DBO y de DQO, en este caso cuando se quiere remover la carga orgánica. Si nosotros tenemos una alta concentración de DBO y de DQO, se va a requerir también una mayor concentración de oxígeno presente en los reactores, así como también la concentración de los microorganismos. No es lo mismo tener una concentración de microorganismos alta, en las que van a requerir una mayor concentración de aire, que la misma tener una menor concentración de microorganismos, que está representada en los sólidos suspendidos en licor mezcla, que es uno de los parámetros fundamentales en los que se mide este tipo de concentración de microorganismos. Ahora lo que nosotros nos queremos enfocar en cuáles son las tecnologías de aireación. Dentro de las tecnologías de aireación, nosotros podemos encontrar las tecnologías superficiales y las tecnologías sumergidas. Estas tecnologías superficiales nosotros las podemos dividir en agitadores y aireadores superficiales, y las tecnologías de aireación sumergidas en los difusores. Sin embargo, los difusores no vienen solos, sino vienen generalmente acompañados de los sopladores, y es a partir del cual que también vamos a hablar los tipos de sopladores que están presentes en el mercado y cuáles son sus ventajas y desventajas y cuáles son los principales usos cuando queremos seleccionar cualquier tipo de tecnología de aireación. Como parte de las tecnologías de aireación, en este caso los agitadores y los aireadores superficiales, en este caso nosotros podemos observar aquí un agitador. El agitador, a diferencia de las diversas tecnologías de los aireadores, la mayor transferencia de oxígeno es generada por la turbulencia que genera en el tanque o en el aire, en el agua residual. A mayor turbulencia va a generar que una mayor masa de oxígeno sea transferido en la masa en el reactor. Y esto lo podemos evidenciar en esta pequeña gráfica, en las cuales aquí podemos evidenciar un tipo de agitador hiperboloide, en las cuales la mayor agitación o el mayor giro en RPM de estos agitadores va a generar una mayor turbulencia en el reactor, y de esa manera va a propiciar que la masa de aire que está presente en el reactor se genere una mayor transferencia, y de esta manera nosotros también vamos a generar una mezcla homogénea. Los principales usos para los agitadores nosotros los podemos encontrar en ecualizadores o en reactores SBR, en las cuales, debido a que sus procesos son en batch, nos permite optimizar este proceso de transferencia de oxígeno generado por la turbulencia y la transferencia de masa, y de modo que nosotros también mantenemos
una concentración de oxígeno estándar dentro de los reactores. Otra de las tecnologías de aireación la podemos encontrar en los aireadores superficiales. Estos aireadores superficiales generalmente van acompañados por un soplador. Estos sopladores nos van a ayudar a poder transferir el oxígeno. Y esto lo podemos evidenciar en esta pequeña gráfica. En esta gráfica nosotros podemos evidenciar que el oxígeno suministrado por los sopladores es dispersado por una propela y un dispersador de burbujas, en las cuales se va a suministrar el oxígeno dentro de los reactores. De esta manera nos va a permitir no solo una mayor transferencia de oxígeno, producto del suministro de aire, sino también nos va a permitir que la mezcla homogénea dentro de los reactores sea la correcta. Los principales usos de estos aireadores superficiales se genera en las lagunas aireadas, en las cuales se busca no solo generar esa transferencia de oxígeno, sino también tenerlas en una mezcla completa. Esos son los principales usos de los aireadores superficiales, las que requieren un uso, como les he indicado, de un soplador. Otra de las tecnologías de aireación la podemos encontrar en estos tipos de aireadores. Esos tipos de aireadores los llamamos verticales, a diferencia de estos que los conocemos como aireadores superficiales horizontales. Los verticales tienen el fundamento que justamente, y eso lo podemos evidenciar aquí, en las cuales succionan el agua presente y las dispersan de esta manera. De esa manera generar una transferencia de oxígeno generada por la masa de aire presente en el ambiente con los reactores. Y eso lo podemos evidenciar aquí justamente. Esta masa de transferencia, esta masa de agua que sale a presión origina que la turbulencia generada propicie una mayor transferencia de oxígeno. Y los principales usos, como les indicaba, al igual que los aireadores horizontales, vienen generadas por justamente esa masa de transferencia, y los usos se dan en lagunas aireadas, hasta incluso en reactores de lodos activados. Y eso forman parte de las principales tecnologías de aireación superficiales. Otra de las tecnologías de aireación también muy importantes y usadas en canales de lodos activados como los carruseles son los rotores de aireación. Recordemos que este tipo de tecnología se basa principalmente, de igual forma que las anteriores, a la turbulencia generada, o a los hertz o a la frecuencia de giro. Ante una mayor frecuencia va a generar una mayor turbulencia y por ende va a propiciar una mayor transferencia de oxígeno. Por eso cuando nosotros seleccionamos o diseñamos este tipo de tecnología, se basa principalmente a la frecuencia de giro o los hertz, que se da la velocidad de giro que se da a estos rotores. Como les indicaba, los principales usos de esta tecnología se realizan en tratamientos de lodos activados como de tipo carrusel, en las cuales son canales de oxidación, en las cuales se ubican estos equipos para propiciar no solo la mezcla homogénea, sino también la transferencia de oxígeno. Y como parte de las tecnologías de aireación sumergida, podemos encontrar los difusores. Dentro de parte de estos difusores, nosotros podemos encontrar los difusores de membrana porosos y no porosos. Los porosos son los que podemos evidenciar aquí, que tienen una membrana. Y dentro de estos porosos nosotros podemos encontrar los difusores de burbuja fina, como podemos observar aquí, y de burbuja gruesa. Y aquí nosotros podemos evidenciar la enorme diferencia que se encuentran en estos dos tipos de difusores. Las burbujas finas generalmente son entre 1 a 3 milímetros, a diferencia de las burbujas gruesas, que son alrededor de mayores a 10 milímetros. Los usos principales de burbujas gruesas generalmente se dan en los ecualizadores, en las cuales nosotros no buscamos transferir oxígeno, simplemente generamos esa mezcla. Y tener burbujas gruesas nos van a permitir justamente eso, generar una mayor mezcla, una mayor homogeneidad del agua, a diferencia de las burbujas finas, en las cuales, como se puede observar, salen un cúmulo de burbujas finas que no solo tienen una velocidad de ascensión menor que las burbujas gruesas, y de esa manera van a permitir una mayor transferencia de oxígeno. Y las burbujas finas generalmente se utilizan en tratamientos biológicos, en los cuales se requiere justamente una mayor transferencia de oxígeno. Otro tipo de burbujas finas son los difusores tubulares. Estos difusores tubulares, a diferencia de los difusores de plato, que los podemos conocer aquí, que generalmente se pueden encontrar entre 9 o 12 pulgadas, los difusores tubulares tienen una menor área, pero simplemente cumplen la misma función. Aquí podemos encontrar un ejemplo de burbujas finas en difusores tubulares.
Justamente la generación de burbujas finas es la misma que se genera en un difusor tipo plato. Otro tipo de difusores son los llamados no porosos. Un ejemplo de no porosos son simplemente en las cuales no hay una membrana o una membrana porosa que justamente va a difundir este aire, sino los difusores de membrana no porosas las podemos llamar como tuberías perforadas o difusores tipo flauta, en las cuales nosotros hacemos orificios a ese difusor. De esta manera nos va a permitir difundir el oxígeno o el aire a través de los reactores. Esos son los muy común llamados difusores no porosos. Y esas son las gamas de difusores que nosotros podemos encontrar. Los difusores porosos, que se pueden dividir en burbuja gruesa, que son utilizados en ecualizadores o reactores en las que no se busca una mayor transferencia de oxígeno, y los difusores de burbuja fina, en las cuales sí se busca una mayor transferencia y se requieren burbujas de menor tamaño. Como parte de estos difusores, es importante que estos no van de la mano con los sopladores. Los difusores solo son un simple medio a partir de la difusión de aire. Y los sopladores, nosotros podemos encontrar una gama de sopladores desde diferentes tecnologías. Pero es importante tener en cuenta que no hay una tecnología de aireación mala. Simplemente nosotros debemos escoger la mejor tecnología de aireación de acuerdo a los requisitos que nosotros requerimos. Aquí en esta gráfica nosotros podemos evidenciar un sinnúmero, una de las principales tecnologías de aireación, y en resumen podemos encontrar una de las tecnologías que llamamos lobulares. Más adelante vamos a hablar sobre el principio y las principales diferencias de las otras tecnologías. Una de las principales diferencias de los sopladores lobulares es que no van a permitir una amplia gama de caudal, pero a diferencia no nos permiten presiones de descarga muy altas, cosa contraria que nosotros podemos evidenciar con los sopladores tipo tornillo, que a diferencia, si bien tenemos una amplia caudal, nosotros podemos encontrar que los sopladores tipo tornillo, nos pueden ayudar cuando tenemos presiones diferenciales mucho más altas. Cuando nosotros requerimos airear un reactor de mayor a 5 metros, nosotros podemos en ese caso poder optar con un soplador tipo tornillo, que nos va a entregar una mayor presión de descarga, a diferencia de los lobulares, que si bien nos dan un amplio rango de caudal, no nos dan una presión de descarga mayor que los tipo tornillo. Un ejemplo también podemos encontrar un tipo de tecnología que son los de accionamiento directo, o también llamados de electroimanes, en las cuales es un tipo de tecnología nueva que recién se está integrando, que si bien tiene un amplio rango de caudal y presiones diferenciales muy altas, las principales ventajas de este tipo de tecnologías que son equipos por el momento muy caros. Sin embargo, nos permiten también poder manejar un amplio rango de caudal y como también presiones altas, presiones de descarga altas. Sin embargo, como habíamos indicado anteriormente, quiero centrarme en estas tres tipos de tecnologías de aireación de sopladores, que son las muy comunes que nosotros vamos a poder encontrar en varias plantas de tratamiento. Podemos encontrar los sopladores tipo tornillo, los sopladores lobulares y los sopladores regenerativos o centrífugos. Los sopladores tipo centrífugos, mejor dicho, los sopladores tipo tornillo, se basan en un principio de saturación del oxígeno en la parte interna. Eso quiere decir que estos émbolos presurizan el aire en esta parte. Cuando alcanza la presión de descarga que se requiere, estos son conducidos por el medio para una mayor transferencia. La diferencia de estos sopladores tornillo, a diferencia de los sopladores lobulares, es que la compresión del aire se genera de la manera interna, a diferencia de los sopladores lobulares, que su compresión de aire se genera en la parte externa. De esa manera, estos lóbulos que giran de manera inversa van a permitir esta compresión de aire en la parte externa y van a transferir este oxígeno por medio. Una de las desventajas de estos sopladores lobulares es que hacen uso de fajas y la mayor generación de ruido es generada por estos sopladores. Es por eso que se colocan en cabinas acústicas que nos van a permitir disminuir el ruido generado por los sopladores. Otro tipo de tecnología de sopladores podemos encontrar los sopladores regenerativos o centrífugos, que a diferencia de las demás tecnologías van a
van a generar una menor generación de ruido. Y el principio de succión de aire se basa en esto, en la cual, como vamos a ver aquí. El aire es succionado y generado y es enviado por estas cadenas laterales, en las cuales se presuriza el aire y es enviado hacia el uso en específico que se requiera. Ese es el principio fundamental de los sopladores regenerativos o centrífugos, en las cuales la cadena lateral, y en estos sopladores nosotros podemos encontrar de cadena lateral o de dos cadenas laterales, en las cuales se hace la succión del aire y es enviada por estas centrífugas hacia el proceso que se requiere. Y estas son las principales tecnologías de aireación como parte de los sopladores tornillo, los sopladores lobulares y los sopladores regenerativos o centrífugos. Otra de los tipos de tecnologías que les mencionaba anteriormente, y que aún todavía no se incrementa mucho en las plantas de tratamiento, son los sopladores de accionamiento directo o rodamientos magnéticos, y se basan en el principio de electroimanes, en las cuales el campo magnético que se genera en estos electroimanes van a generar que el rotor gire, y de esa manera van a propiciar justamente en esa succión de aire. Una de las ventajas de estos sopladores de accionamiento directo o rodamientos magnéticos es que el mantenimiento disminuye, a diferencia de este tipo de tecnologías. Los principales mantenimientos de los sopladores, en este caso los que podemos observar aquí, son el cambio de rodamientos, o en este caso de los sopladores regenerativos, en el cambio de filtros de aire. En el caso de sopladores lobulares podemos hacer el cambio de las fajas que se tienden a desgastar. Al igual que los sopladores tornillo, los principales cambios son de los filtros de aire, de los rodamientos, a diferencia de los sopladores de accionamiento directo, en los cuales el mantenimiento es mínimo, y es una de las principales ventajas de este tipo de sopladores, en las cuales no hace uso de partes móviles, simplemente generado por el movimiento del campo magnético generado por los electroimanes. Luego de haber entendido cuáles son los procesos cuáles son las tecnologías de aireación, es importante detenerme aquí y poder explicarles cuáles son los parámetros. Estos parámetros de aireación son la base fundamental y lo que vamos a ver adelante cuando vamos a calcular el caudal de aire que nosotros requerimos para los procesos de tratamiento biológicos en específico. Y es importante entender este parámetro fundamental, que es la tasa de transferencia de oxígeno, o también llamado OTR, o en inglés seguramente las van a encontrar como el término de AOR. Es la capacidad de transferencia o la cantidad de oxígeno necesario que nosotros queremos suministrar a mi reactor. Y algo peculiar que pueden observar aquí es justamente esta unidad, kilogramos de oxígeno por metro cúbico por hora. Si podemos recordar, la fórmula fundamental del proceso de transferencia es justamente esta. Entonces, cuando nosotros hablamos de OTR, lo que buscamos es determinar cuánto es la cantidad de oxígeno que nosotros queremos transmitir o difundir en el reactor biológico o en el tipo de tecnología de tratamiento biológico. Y este es el principio por el cual nosotros nos detenimos inicialmente para poder explicar con mucho más entendimiento cuál es la fórmula fundamental de este proceso de transferencia. La tasa de transferencia de oxígeno, o en términos OTR. Otro punto importante, y estoy seguro que es uno de los más importantes, igual que la tasa de transferencia, es la eficiencia de transferencia de oxígeno, OTE, o también llamado SOTE, que nos establece cuál es la relación de masa de oxígeno que nosotros tenemos transferir en el sistema y la masa de aire que es alimentado, y eso se determina por porcentajes, y es igual a los kilogramos de oxígeno que nosotros queremos transferir entre los kilogramos de oxígeno que queremos alimentar. No es lo mismo transmitir un caudal del aire y esa es la cantidad de oxígeno que realmente es transferido, y eso se determina a partir del SOTE, o la tasa de transferencia de oxígeno. Sin embargo, el SOTE va a depender de varios parámetros, y aquí podemos explicar uno de ellos y las vamos a ver más adelante, como el tipo de burbuja. El tipo de burbuja también depende de una mayor transferencia. Las burbujas finas tienen un mayor SOTE que las burbujas gruesas. La profundidad de mi reactor también influye fuertemente en la eficiencia de transferencia del SOTE, y de esa manera también el tiempo de contacto que viene dado a partir del tipo de burbuja. Otro tipo de parámetro fundamental como parte de estos parámetros de aireación es la eficiencia. Y esta eficiencia nosotros la podemos determinar a partir de los kilogramos de oxígeno por kilowatt hora.
¿Y cómo nosotros determinamos esto? En base teniendo claro cuánto es el caudal de oxígeno que nosotros queremos difundir en base a los kilowatts o el consumo energético que generan mis sopladores. Y estos son los principales parámetros que nosotros debemos tener en cuenta al momento de seleccionar o diseñar un sistema de aireación. Y ahora expliquemos en mayor medida cuáles son los factores que influyen en el SOTE. Uno de los principales factores que influyen en el SOTE o la tasa de transferencia de oxígeno viene a ser el diámetro de burbuja, como les indicaba anteriormente. Con un mayor diámetro de burbuja tenemos una menor área de difusión. Eso quiere decir que burbujas pequeñas tienen una superficie acumulada mayor que burbujas grandes. Y de esa manera las burbujas pequeñas también tienen un ritmo de elevación menor y de esta manera van a propiciar una mayor transferencia de oxígeno. Entonces, a un mayor diámetro de burbuja tenemos una menor área. En cambio, a un menor diámetro de burbuja, por ejemplo, las burbujas finas, vamos a tener una mayor área de difusión y por ende una mayor transferencia de oxígeno. Otro punto importante cuando hablamos de los factores que influyen al SOTE viene a ser la distribución de los difusores. Esta distribución de difusores viene dados por la densidad. Aquí vamos a encontrar una mayor concentración, si se puede decir así, de la cantidad de difusores. No es lo mismo, ante una mayor cantidad de difusores, nosotros vamos a tener una mayor eficiencia, porque de esa manera nosotros disminuimos el caudal de aire de cada soplador, mejor dicho, de cada difusor, y de esa manera ayudamos a la tasa de transferencia de oxígeno. No es la misma tener 5 difusores a 10 difusores. Recordemos que si bien con 10 damos una mayor transferencia de oxígeno, el caudal del aire individual de cada difusor disminuye y por ende se va a generar una mayor transferencia de oxígeno. Y la sumergencia de los difusores. Como habíamos dicho inicialmente, si tenemos un reactor mucho más alto, vamos a obligar que las burbujas tengan un mayor recorrido y al tener un mayor recorrido, nosotros vamos a generar una mayor transferencia de oxígeno. No es la misma tener un reactor de menor tamaño donde las burbujas de aire simplemente van a escapar mucho más rápido y no se va a aprovechar justamente esa tasa de transferencia de oxígeno. Es por ello que la sumergencia de los difusores también es importante. El volumen útil o la altura útil de los reactores es fundamental cuando nosotros queremos escoger o queremos determinar el SOTE de un reactor biológico. Y eso lo podemos observar en esta pequeña gráfica, en las cuales a una mayor altura nosotros podemos encontrar que el SOTE por difusor es mucho mayor. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los difusores no se pueden sumergir por recomendación no se pueden sumergir a mayores alturas de 5 metros. Cuando son alturas mayores de 5 metros, lo que se debe propiciar es un sistema de aireación llamado Venturi, en las cuales, por medio de una bomba sumergible, se intenta transferir el oxígeno por el principio de Venturi, en las que se genera un pequeño estrangulamiento en las cuales va a generar una diferencial de presión y se va a suministrar el oxígeno, siempre y cuando que las alturas superen los 6 metros. Y aquí un ejemplo didáctico para poder entender cuánto nosotros tenemos un mayor SOTE y un menor SOTE. Aquí podemos observar dos casos peculiares, en los cuales en un caso el reactor presenta una mayor densidad, un mayor número de difusores, a diferencia del otro reactor, en las cuales presenta un menor número de difusores, en las cuales también influye la altura. A una mayor altura, como habíamos indicado inicialmente, va a generar una mayor transferencia de oxígeno, a diferencia de un reactor de menor altura. Pero ¿cuáles son los factores que influyen? Aquí los podemos observar. Las burbujas finas. Cuando hablamos de burbujas finas, vamos a encontrar que va a haber una mayor transferencia de oxígeno, a diferencia de las burbujas gruesas. La altura de sumergencia es un factor fundamental. Ante una mayor altura de sumergencia, vamos a tener una mayor masa de transferencia de oxígeno porque le damos un mayor recorrido o una mayor amplitud a las burbujas finas en poder recorrer toda la altura útil del reactor, a diferencia de una baja sumergencia, en las cuales simplemente al tener una menor altura vamos a generar que parte de las burbujas se desperdicien y simplemente salgan del reactor sin ser aprovechada correctamente por los microorganismos. El bajo caudal por difusores y el alto caudal por difusores. Cuando tenemos una menor
una menor densidad de difusores o un menor número de difusores, lo que hacemos es sobreexigir a nuestros difusores y de esa manera propiciamos un mayor caudal. Cuando generamos un mayor caudal por difusores, se pueden escapar un mayor número de, no solo generar burbujas finas, sino también generar burbujas gruesas. Y de esa manera disminuimos la tasa de transferencia de oxígeno. Otro punto, como indicamos inicialmente, es la densidad de difusores o la cantidad de difusores. Al tener una mayor densidad de difusores, propiciamos que el caudal por difusor disminuya. De esa manera, generamos una mayor transferencia de oxígeno. Es por ello que el SOTE es un parámetro fundamental cuando nosotros queramos evaluar de aireación. Ante un mayor SOTE, vamos a encontrar que la tasa de transferencia de oxígeno va a ser mayor y por ende la disminución de la disminución de la potencia del motor viene dada de la mano. Ante mayor SOTE, menor es la potencia del motor y menor va a ser el caudal de aireación. Y uno se preguntará, ¿cómo se calcula el número de difusores? Bueno, para calcular el número de difusores, nosotros nos basamos en dos fórmulas principales. Una de las principales fórmulas es determinar el caudal del aire por el caudal del número de difusores. Recordemos que nosotros, la segunda etapa, luego de determinar cuáles son los requerimientos de oxígeno, nosotros determinamos cuál es el caudal del aire a integrar a mi reactor. Y si eso lo dividimos, el caudal del aire por difusor, nosotros vamos a tener el número de difusores que yo requiero para alcanzar el caudal del aire total que nosotros queremos transmitir. Esa es la primera fórmula que nosotros podemos encontrar para poder conocer cuál es la cantidad de difusores que yo requiero. Otra siguiente fórmula, nosotros para poder determinar cuál es la cantidad de difusores que nosotros queremos determinar, viene dado por la densidad. Como les había indicado, la densidad viene dado por el número de difusores que nosotros queremos colocar. Sin embargo, nosotros recomendamos que la densidad de difusores tiene que ser alrededor mínimo mayor al 15%. De esa manera nos va a propiciar que el caudal por difusor no sea tan alto y de esa manera propiciar la difusión del oxígeno. Y esto viene dado por la siguiente fórmula. Nosotros establecemos la densidad o el número de difusores que por recomendación tiene que ser mayor al 15%. El número de difusores viene dado por la densidad de difusores que podemos observar aquí. Luego de establecido la densidad de difusores, nosotros determinamos la cantidad del número de difusores y viene dado por el área que ocupa el difusor. Y esta área, como podemos observar aquí, y les indicaba que prioritariamente en los difusores de tipo de plato podemos encontrar de 9 y de 12 pulgadas. Entonces nosotros determinamos el área que ocupa mi difusor y en base a la longitud y el ancho del tanque, nosotros podemos determinar cuál es el número de difusores que nosotros se pueden ubicar en mi reactor. Y es importante también mantener una separación adecuada. Recordemos que para los mantenimientos de los difusores es importante mantener una separación considerable, alrededor de entre 50 y 60 centímetros, para que una persona pueda acceder sin ninguna incomodidad para poder retirar o cambiar un difusor. Es uno de los principios o uno de los criterios que nosotros tenemos que considerar cuando establecemos la ubicación de los difusores. No solo la cantidad de difusores, sino también la ubicación. Y esta ubicación viene dado por la separación de los difusores. Y esas son las dos fórmulas principales cuando nosotros queremos determinar la cantidad de difusores dentro de mis reactores, dependiendo en función del caudal de aire por difusor, así como la densidad de los difusores. Y ahora vamos a hablar un punto muy importante y considero que aquí hay un sinnúmero de referencias que nosotros podemos citar, pero me he centrado en poder enfocarme en dos principales que vienen a ser dado cómo determinar la tasa de transferencia de oxígeno, como habíamos indicado el OTR, en este caso los kilogramos de oxígeno. Para lo cual nosotros vamos a citar la ecuación de Ecke-Feldler, que es muy comúnmente usada para determinar la cantidad de oxígeno o los requerimientos de oxígeno en los procesos de lodos activados. Para lo cual nosotros, como podemos observar aquí, la fórmula nos va a determinar cuántos son los kilogramos de oxígeno que nosotros requerimos por día. Y esta viene dado por el caudal, como sabemos es un parámetro fundamental, y la carga o la concentración de DBO de ingreso o de salida. Recordemos que estas nos van a dar la cantidad de DBO que nosotros queremos remover.
Y eso va a estar en función a la cantidad de oxígeno que nosotros queremos suministrar. Recordemos que el oxígeno es un oxidante, entonces requerimos suministrar oxígeno para oxidar la materia orgánica. Y esta viene dada por la diferencia de la concentración de DBO de ingreso y la DBO de salida, por el caudal, o también llamado carga orgánica. Y como fin de conversión de unidades, entre 10.000 más la concentración de los sólidos suspendidos volátiles, que viene dado por la concentración de los microorganismos. Entonces, podemos distinguir que la carga másica viene dado por la siguiente tabla, que viene establecido por la ecuación de Fender, que dependiendo de la carga másica que viene dado por los kilogramos de DBO por kilogramo de sólidos suspendidos en licor mezcla, que viene dado por la concentración de microorganismos, nosotros podemos distinguir los diferentes parámetros para determinar el caudal de oxígeno que se requiere para la tecnología de lodos activados. Asimismo, el factor B, que está en función justamente a la carga másica. Luego determinado esto, nosotros podemos obtener el caudal de oxígeno para la tecnología de lodos activados. Otro tipo de transferencia de oxígeno es justamente la edad de lodos. Recordemos que ante mayor temperatura y mayor la edad de lodo, nosotros podemos determinar cuál es la cantidad o el factor que va a intervenir en este proceso de determinación de transferencia de oxígeno. Otro punto fundamental y también es enfocado en la tecnología MBBR. En la tecnología de MBBR nosotros podemos encontrar una fórmula similar. Sin embargo, la diferencia es que nosotros vamos a determinar cuántos son los kilogramos de oxígeno que requerimos por kilogramo de DBO5 eliminada. Para eso, de igual forma, nosotros tenemos que multiplicar el caudal de ingreso por la diferencia o concentraciones de DBO, la concentración de DBO de ingreso y la concentración de DBO de salida, y por el factor de kilogramos de oxígeno por DBO, kilogramos de DBO eliminada, que varía entre 2.5 a 5 kilogramos de oxígeno, y de esa manera nosotros vamos a determinar la cantidad de oxígeno necesario para suministrar oxígeno en los reactores MBBR. Y estas son los dos principales procedimientos de determinación de la tasa de transferencia o del caudal de oxígeno que yo requiero suministrar a mis reactores, tanto en lodos activados como en los reactores MBBR. Sin embargo, como habíamos indicado inicialmente, lo que nosotros respiramos o el aire que se encuentra a nuestro alrededor no es 100% oxígeno, sino que este oxígeno presente en el aire es alrededor de 21%. Por eso, en este caso, el AOR o el OTR que hemos calculado anteriormente va aquí. Los kilogramos de oxígeno que nosotros queremos difundir. Entonces, el caudal del aire viene dado por el OTR o los kilogramos de oxígeno que queremos suministrar entre la densidad del aire, los kilogramos sobre metro cúbico, por la concentración de oxígeno y un parámetro que estoy seguro que hemos estudiado anteriormente, que es el SOTE, que viene dado por la tasa de transferencia de oxígeno, dependiendo el tipo de difusor que nosotros queremos utilizar. Y esa es la fórmula general que nosotros queremos determinar cuando queremos hablar sobre el caudal del aire. El caudal del aire se determina entre el OTR, entre la densidad del aire, por la concentración de oxígeno y por el SOTE. Sin embargo, la densidad del aire, tanto como el porcentaje de oxígeno en el aire, ya son datos definidos. La densidad del aire viene a ser 1.201 kilogramos sobre metro cúbico y el porcentaje de oxígeno es el 21%. Luego de determinado este caudal del aire, que viene dado por esa fórmula, es importante entender que lo que nosotros hemos determinado es el caudal del aire teórico, y no es lo mismo el caudal del aire real, porque hay una serie de parámetros que nosotros no hemos considerado. No hemos considerado aún la altura sobre el nivel del mar, no hemos encontrado aún algunos parámetros que pueden influir, como habíamos indicado en la solubilidad, la conductividad o la presencia de la salinidad en el agua. Es por eso que es importante que nosotros citamos a este parámetro, que viene a ser
QLA, que es el coeficiente de transferencia de oxígeno. Y si hacemos un poco de memoria, es justamente este parámetro que está presente en la fórmula fundamental de la tasa de transferencia de oxígeno, que viene acompañado por la fuerza impulsora. Este coeficiente de transferencia de oxígeno se va a determinar a partir de la siguiente fórmula. El coeficiente de transferencia de oxígeno, o QLA, que habíamos determinado de dónde se origina esto fundamentalmente, viene dado por la siguiente fórmula. Por el factor de corrección por transferencia de oxígeno, y este factor de transferencia de oxígeno va a depender en función a la cantidad de sólidos suspendidos en licor mezcla. En función a la cantidad de sólidos suspendidos en licor mezcla, nosotros vamos a determinar cuál es el factor ideal para este proceso de transferencia. No es lo mismo, como podemos observar aquí, los sólidos suspendidos licor mezcla de 1500, que es 0.88, a lo mismo que nosotros podemos encontrar a 5000. Recordemos que a una mayor concentración de microorganismos se va a requerir una mayor concentración de oxígeno. Y eso es la relación producto de este factor de corrección de transferencia de oxígeno. Otro factor fundamental es en el factor de obstrucción. Y este factor de obstrucción es generado por el estancamiento interno o externo. Y este puede variar entre los valores de 0.65 y 0.9, dependiendo del tipo de tecnología de aireación. Un punto importante es el θ, que es el factor de corrección de temperatura, que siempre va a ser de 1.024. La temperatura del agua, que es importante porque recordemos que es parte de los parámetros de la solubilidad de oxígeno, y el factor de corrección de temperatura. Este factor de corrección de temperatura va a estar dado por la concentración de oxígeno disuelto en el agua, como la concentración de oxígeno disuelto a una temperatura de 20 grados. Y justamente este factor de oxígeno disuelto en la temperatura del agua va a estar dado por la siguiente fórmula, en las cuales simplemente nosotros tenemos que suministrar el dato de la temperatura del agua. En base a ello podemos determinar la concentración de oxígeno a la temperatura del agua y la concentración de oxígeno disuelto a temperatura de 20 grados ya es un dato definido que es de 9.1 ppm o miligramos por litro. El otro factor de corrección viene dado por la concentración de oxígeno disuelto a los 20 grados y eso va a depender de la columna de agua del difusor. Como habíamos indicado, no es lo mismo sumergir el difusor a 2 metros de altura o a 3 metros de altura y eso va a variar la concentración de oxígeno disuelto. Recordemos que ante más amplio sea, mayor va a ser la transferencia de oxígeno. El factor de corrección de salinidad, recordemos que es uno de los parámetros de la solubilidad de oxígeno. Este viene dado por el intervalo entre 0.95 y 0.98. Y en resumen, estos son los parámetros que van a influir en determinar. Luego que nosotros determinamos este factor de transferencia, que en la mayoría de los casos, dependiendo de las condiciones en las que se ubican, puede variar en general entre 0.8 y 0.9, nosotros de esa manera podemos determinar el caudal de aire real. Porque aquí nosotros determinamos el caudal de aire teórico. Y de esa manera nosotros determinamos el caudal de aire real en base a la integración del coeficiente de transferencia de oxígeno, que viene dado por la siguiente fórmula, como les indicaba. ¿Cuáles son los parámetros que intervienen en la misma? Otro punto importante es la selección de los equipos de aireación. Y aquí trato de citar una de las gráficas o de las curvas más comunes cuando nosotros queremos seleccionar un tipo de difusor y se basan en considerar dos parámetros, o como podríamos decir, el nombre y el apellido de los sopladores se basan en poder definir justamente esos parámetros, tanto la presión de descarga y el caudal del aire dosificado. Como ya habíamos explicado anteriormente, el caudal del aire lo obtenemos de la fórmula anterior, luego establecido el coeficiente de transferencia de oxígeno. Sin embargo, ¿pero cómo determinamos nosotros la pérdida de presión? La pérdida de presión se determina a partir de la profundidad en la que se encuentran los difusores. Recordemos que una de las ventajas de hacer que mi reactor sea mucho más grande es que mi soplador va a requerir
una mayor presión de descarga, porque tiene que vencer toda esa columna de agua que tiene el difusor. Por ende, la presión de descarga viene dado por la presión de sumergencia de los difusores, la columna de agua, más la pérdida de carga que generan los difusores, al igual que la presión de descarga generada por la columna de agua, hay una pérdida de carga generada por los difusores, que generalmente varía entre los 0.45, en este caso metros columnas de agua, por 0.6 metros de columna de agua, y la pérdida generada por accesorios. Recordemos que dependiendo del recorrido del aire hasta llegar al reactor biológico, hay una serie de accesorios, hay válvulas check, hay válvulas de alivio, que van a generar una pérdida de carga. Entonces, la presión de descarga del soplador viene dado por la siguiente fórmula: la presión de la sumergencia de los difusores, la pérdida de carga generada por los difusores y la pérdida de carga por accesorios. La pérdida de carga de accesorios se puede determinar con fórmulas como Hassing-Williams o Kohler-Brock, en las cuales nosotros podemos determinar esta pérdida de carga. Sin embargo, como podemos observar, y estoy seguro los que han revisado o han visto gráficas de selección de sopladores, podemos observar que generalmente las unidades en las que se presan son milibares, y las que nosotros comúnmente manejamos en el momento de definir esta presión de descarga son metros de columna de agua. Por eso es importante manejar los términos de conversiones. Por ejemplo, aquí podemos citar dos de las principales conversiones que es importante conocerlas para poder no solo conocer las unidades, sino también poder seleccionar los equipos. Por ejemplo, un bar es alrededor de 10.2 metros de columna de agua, y un metro de columna de agua es alrededor de 1.42 psi. De esa manera nosotros podemos, si es que podemos llegar a observar una curva de funcionamiento en unidades de milibar, ya podríamos llevarlo a unidades de bar, o si encontramos una curva de funcionamiento en PCI, ya podríamos nosotros poder manejar esto. Entonces, ¿cómo se selecciona un soplador? En base a la pérdida a la presión de descarga, nosotros podemos distinguir. Por ejemplo, nosotros tenemos una pérdida de presión o de descarga de alrededor de 400 milibar y un caudal de alrededor de 25. Entonces podemos evidenciar que a un caudal de 25 el soplador supera todavía la pérdida de descarga. Entonces nosotros podemos interiorizar que el soplador más adecuado, recordemos que aquí nosotros en este lado nos encontramos en 60 Hz, podemos encontrar que este tipo de soplador es el más óptimo para el proceso de aireación que nosotros requerimos. Pero es importante distinguir que el primer paso es calcular el caudal del aire, que viene dado por metros cúbicos por hora, y el siguiente paso es poder distinguir cuál es la presión de descarga o las pérdidas que va a generar el aire en todo el transcurso. Y esta viene dado por la siguiente fórmula, como vamos a observar aquí. Y ahora, enfocándonos mucho más en los sistemas de control de los sopladores, una forma de nosotros de poder optimizar, una de las formas de poder optimizar los sistemas de tratamiento aerobios y de esa manera reducir costos, porque recordemos, los costos operativos vienen generados por el consumo energético, los consumos de químicos, las manos de obra, así mismo la disposición de residuos. Uno de los mayores aportantes de los costos operativos viene generado por el consumo energético. Y este consumo energético, justamente como habíamos observado en las primeras presentaciones, viene generado por los sistemas de aireación. ¿Y nosotros cómo optimizamos desde una manera estos sistemas de aireación? A través de un sensor de oxígeno disuelto. Ese sensor de oxígeno disuelto nos va a permitir mantener una concentración óptima. ¿Y cuál es la concentración óptima para los reactores biológicos? Es alrededor de 2 miligramos por litro. De esa manera, si el sensor del sensor de oxígeno disuelto registra esta concentración de oxígeno, nosotros la podemos regular a partir de una señal analógica o 420 miliamperios, que nos va a permitir escalar estas unidades. Por ejemplo, podemos, a través de una señal analógica, poder enviarlas a un variador de frecuencia y de esa manera poder regular la velocidad de giro del soplador, en las cuales el sensor de oxígeno disuelto alimenta por una señal al variador de frecuencia, en las cuales da
la velocidad de giro necesario para el soplador para mantener esa concentración de oxígeno disuelto y nos va a permitir regular a través del PLC y el soplador regular la velocidad de giro del soplador. De esa manera nosotros podemos optimizar los procesos de transferencia de oxígeno en los reactores, manteniendo una concentración estable. Si es que no tuviéramos nosotros este oxígeno disuelto, simplemente el soplador podía mantener entre 6 o 8 ppm de oxígeno disuelto, lo cual no está mal para los microorganismos, sin embargo va a ser un derroche de energía, un derroche de consumo energético y por ende unos mayores costos operativos. Por eso es importante cuando se contemplen también los sistemas de aireación, por entender que es importante también mantener un sistema de control a través de los sensores de oxígeno disueltos. Y aquí nosotros podemos evidenciar una de las principales instalaciones de los equipos de aireación. Y me quiero detener un poco aquí en las cuales es este soplador regenerativo, como habíamos indicado inicialmente. ¿Y cuáles son las partes de ese soplador? Como podemos evidenciar, aquí hay un filtro de aire. ¿Y cuál es la función de este filtro de aire? Es justamente no solo succionar o ser la parte inicial del soplador, sino permitir retener todas las partículas. Recordemos que en el aire no solo encontramos concentraciones de oxígeno, que es alrededor del 21%, y nitrógeno, que puede ser alrededor del 78%, sino también de polvo atmosférico. Entonces, este polvo es retenido en estos difusores, en estos filtros de aire, para que no pase a los sopladores y pueda generar algún problema de deterioramiento en las aletas o en las cadenas laterales de los mismos. Otro punto importante a la salida o la descarga de los difusores es justamente la válvula de alivio. Esta válvula de alivio nos va a generar poder regular o poder, si es que hay una sobrepresión del aire en el sistema, nos va a permitir fugar presión por esta línea y de esa manera nos va a permitir no generar un sobrecalentamiento de esos difusores y por ende elevar el amperaje. Y otro punto importante también es la colocación de válvulas check. Recordemos que si es que el tanque de aireación está por un nivel superior a los sopladores, eso puede generar que el aire, que en este caso que el agua puede regresar, y de esa manera la válvula check nos va a permitir prevenir eso, justamente que si es que los reactores biológicos, por ejemplo, estén por encima de los sopladores, nos van a disminuir esa posibilidad de que el agua pueda regresar y por ende malograr el equipo. Y un punto fundamental es que siempre colocar un manómetro, porque de esa manera nos va a permitir poder distinguir cuáles son la presión de descarga de los sopladores. Y cuando nosotros, y estoy seguro que los que han visto sistemas de aireación o sopladores de cualquier tipo de tecnología van a evidenciar que este proceso se contempla en todos ellos. Hay un filtro de aire, hay una válvula de alivio, hay una válvula check y los manómetros. De igual forma, dependiendo al ingreso a los sopladores, podemos encontrar válvulas que nos van a permitir abrir o regular el aire dependiendo el caudal de aire que nosotros requiramos. Aquí podemos observar un tipo de difusores no porosos, como les había indicado, son los difusores tipo flauta, en las cuales una tubería es perforada. De esa manera nos van a permitir difundir el aire o el caudal del aire en los reactores. A diferencia de este tipo de distribución, en los que son difusores de tipo plato o burbuja fina, en las cuales son tipo de las tecnologías de difusores de membrana porosos. Y aquí nosotros podemos observar justamente eso, esa membrana porosa que justamente va a difundir el aire en los reactores biológicos.